Bueno, ya escucharon las voces de Óscar Sarlo y de William Rey, que esta mañana nos acompañan. Muy buenos días a los dos, si es que así podemos tratar el día que ustedes han destratado de tal manera. Pero obviamente también está con nosotros Ana Ribeiro. ¿Qué tal, Ana? Buen día. Y Juan Grompone, que me mira serio del otro lado. Juan, el elenco estable. El elenco estable. Que se instaló todo a mi izquierda, para que los reconozca bien. Es el lugar de siempre. Sí, yo sé. estamos abonados acá. Está bien, me parece. Son los sillones, como en la Academia Nacional de Letras, el sillón Grompone, el sillón Ribeiro. Con chapita. Con chapita. Bueno, me parece muy bien. Mientras no sea como en el directorio del de Herrera. Ay, no, por favor. Bien, señores, ¿qué les parece si vamos al primer tema? Primer tema que se plantea una pregunta. ¿Se viaja distinto que antes? Y esta es una propuesta que nos trae, que fue una inquietud de Willy Rey. Bueno, sí, yo creo que lo primero que habría que plantear es que los viajes están cambiando y mucho. Son más, para empezar. Ahí está, son cambios cualitativos y cambios cuantitativos, ¿no? Es decir, se viaja más y se viaja distinto. Y cuando decimos se viaja en el medio en que se viaja y las razones por las que se viaja. Quizás todavía la idea de visita, la idea del viaje, de placer, se mantenga, pero la manera de vivir ese placer quizás sea bastante distinta a como era antes. Entonces, nos encontramos con un turismo mundial que está creciendo. La proyección para el 18 es de un crecimiento del 6%. El turismo tiene se lleva hoy el 10% del PBI mundial. Es decir, es un área de enorme transformación, y dentro de esa transformación está obviamente la percepción que los jóvenes, por ejemplo, tienen acerca del viaje, que es una percepción distinta. Por lo pronto, los más jóvenes, a quienes los más llaman los millennials, hay nuevos hábitos. En esto coincido contigo. Lo primero que hacen cuando llegan al destino o al hotel es hacerse una selfie para subir a las redes sociales. Es un cambio, me pregunto yo, de percibir lo que se está visitando. ¿Se fotografían las mismas cosas que antes? Es decir, sí, hay una serie de preguntas que cabe hacerse en relación a si hay cambios fundamentalmente generacionales. Yo he viajado mucho y sigo pensando que viajaré de la misma forma, pero la gente joven viaja distinto. Fundamentalmente creo yo que tiene que ver con la misma incidencia que tiene la falta de cultura, pero ustedes opinan al respecto. Sarlo, ¿qué opinas tú? Sí, pienso que sí, que hay cambios, digamos, cualitativos en ese sentido, ¿no? No solamente los medios, sino los intereses, ¿no? Antes creo que el viaje, primero que se hacía a una edad más tardía, había que juntar fuerza, en general. Sí, hoy está más al alcance, está muy al alcance. Hoy los jóvenes viajan por estudio de repente, y a veces simplemente por finalizar unos estudios, los padres les facilitan, o ellos se acomodan para viajar por su cuenta. Mochila en la espalda y otra cosa. Mochila en la espalda, intercambios, hay redes de intercambio donde ya el alojamiento no es un problema. Sobre todo después de la gran migración política, digamos, de exilio, que ha atravesado todas las sociedades. Hay muchos parientes, amigos, contactos que viven en los lugares de atracción turística, donde los muchachos se arreglan para intercambiar, vivir. Eso ha cambiado enormemente. Pero yo lo que veo, así un cambio muy importante, es me parece que ha bajado el interés por lo que antes era lo más atractivo u obligatorio en términos culturales, que eran los museos. O la Europa clásica. Sí, la Europa clásica y fundamentalmente ir a ver los museos. Pero esto está acompañado, me parece, no sé si los demás tendrán la misma percepción, pero a mí me parece que ya no existe aquella presión por decir, fuiste a París, no fuiste a tal lado, no viste tal otro. No, la gente busca experiencias, me parece, sociales, conocer gente, conocer otras realidades, espectáculos artísticos. Pero también me parece que el tema está asociado con un cambio de perspectiva sobre los museos europeos, ¿no? Que ya de ser
digamos, lugares, de escenarios del esplendor de una civilización, son testimonio de la colonización y testimonio de la brutalidad europea en el resto del mundo, ¿no? Entonces ya ha cambiado el sentido que tienen para mucha gente en el mundo, ¿no? Al punto que hay fuertes reclamos de devolución de las cosas que están exhibiendo. A eso me iba a referir, que muchas de las cosas que vas a ver en un museo de Londres o exactamente, tienen que ver con otras culturas que en su momento robaron. Por eso, en realidad claro. Son un vergonzante no testimonio. estoy tan de acuerdo con eso de robar. Sí. Bueno, ya lo sé, pero ya lo sé, sí, ya hemos hablado sobre eso. Pero independientemente de lo que uno piense, digamos, creo que hay un cambio en el sentido de estas cosas que ha llevado a que la gente no lo tenga tan central a eso. Estas son unas cosas que quería decir. Bueno, sigamos la... Bueno, yo creo que como en todas las cosas los viajes han cambiado, pero es natural que se cambie. Y si uno hace una mirada así global a lo largo del tiempo, bueno, las primeras experiencias de viaje que se narraron era cuando el mundo estaba siendo descubierto. Entonces lo que se contaba era una experiencia era el cronista. Remoto, era el cronista, era el naturalista, era el militar con una formación suficiente como para contar su experiencia, que era una experiencia de colonización y de conquista, pero también de descubrimiento de cosas exóticas. Entonces esa literatura de viaje que fue tan importante, que se entregó por vaya la redundancia, por entregas, o sea, por capítulos en los diarios que la gente leía con avidez, cuando se narraban cosas que era difícil llevar el testimonio gráfico antes de la fotografía. A menos que fueras Larrañaga. A menos que fueras Larrañaga. Luego viene la fotografía, luego viene... Lo hemos llegado a ver los que tenemos más de 50 años, la gente que hacía un viaje grande y al regreso reunía a los amigos para mostrar las diapositivas interminables y contar lo que había visto. Que siempre era un compromiso bastante aburrido. Aburrido, era terrible, ¿no? Bueno, y hoy ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque la fotografía lo inunda todo, porque la instantaneidad ha cambiado las cosas, porque se viaja con mucha más frecuencia, más facilidad, menos costo, etcétera. Pero además, tengo un amigo que es agente de viajes y que está furioso, porque dice, pensar que se deja de lado circuitos armados durante siglos, con cosas bellísimas para ver, con una infraestructura fantástica, por ir a sacarse una selfie en una roca rara que uno pasó la voz de que había que fotografiarla y era importante. Ese creo que es el sentido. El viaje ya no es el descubrimiento del mundo como el descubrimiento de uno mismo, pero la necesidad de lo exótico permanece. Entonces ahora lo exótico es aquello que sé, lo diferente. Sí, me saco una foto con un ciervo ornamentado en el borde de Alaska, esa selfie vale más que nada. Y lo de la selfie indica también un cambio. El paisaje ya no es el centro, es uno. Y ahí tengo algo espeluznante para contar. En esto compartimos pasión con Willy por la ciudad de Sevilla, a la que por razones laborales ambos vamos. Me sumo. Frecuentemente. Yo anualmente y creo que Willy también. En uno de estos últimos viajes, hace ya 3-4 años, voy a mi famoso paseo por Triana, junto al río, y veo una valla de hierro puesta encima de lo que podría ser, no sé, una especie de rambla para que la gente se represente en el paseo a lo largo del río. Entonces pregunto, ¿por qué pusieron ese adefesio? Porque yo salía a caminar y muchas veces me sentaba ahí un rato cuando estaba muy cansada. Digo, ¿por qué hicieron esto acá? Entonces me explicaron, se mataron 2 alemanas. Sí, sacándose selfie, cayeron hacia atrás, claro, y se desnucaron. Porque eso tiene una especie de gran escalón, 5 o 6 metros debajo, por el cual se puede caminar, que es la vera donde van los que van a pescar. Entonces, al morir 2 turistas, bueno, tuvieron que hacerlo. O sea que el sentido de la selfie, del viaje, de yo soy el centro, el lugar es el desafío, ha cambiado notoriamente la forma de viajar. Hay otros cambios, ¿no? Juan, más allá de nuestra discrepancia sobre lo que antes se veía en los museos, ¿qué opinas sobre esta forma diferente de viajar? No, yo quiero mirarlo desde el punto de vista económico, que es lo que me interesa generalmente. Primero quiero ver la palabra turismo. La palabra turismo es una palabra que se empezó a usar en el siglo XIX. Es una palabra bastante moderna. Y lo más curioso es el origen. El origen viene de la palabra tornos, que es una palabra griega, que quiere decir tornos.
quiere decir torno, Sí. es decir, que viene de dar girar, vuelta, de dar girar, vuelta, ¿no? claro. Es decir, bueno, lo mismo que existe la palabra gira, ¿no? Y que Sí. todo eso tiene que ver con, el turismo tiene que ver con la rotación, ¿no? Girar también. Sí. Bueno, a lo largo de los siglos cambió continuamente. Simplemente pensemos en los medios de locomoción, los veleros, la máquina, el ferrocarril, las naves a vapor, los aviones y ahora Internet y los medios electrónicos, ¿no? Todo eso, cada una de esas cosas cambiaron el resultado. Y ha pasado a ser una importante industria. Y quiero algunos numeritos. Y como uruguayo lo sabemos muy bien. Como uruguayo lo sabemos muy bien y ya hablamos de eso. Pero quiero poner algunos numeritos así para hacer una idea. El país que recibe más personas en el mundo es Francia. 86 millones de personas en el 2016. Seguido por Estados Unidos. Perdón, Primera Juan, gran cosa. me permito corregirte. En 2017 el segundo lugar pasó a ser España, que recibió 82 millones y quedó Estados Unidos tercero. Sí, bueno, eso fue una cosa rara. Pero fue, Fue una Yo no excepción. encuentro nada porque rara. Ahora, no, que Francia sea el sitio más, No es que reciba raro. más turistas no es nada raro. En segundo lugar, eso es el número de personas. Pero el país que recauda más por turismo es Estados Unidos. Y en esa misma fecha recaudó 200 gigadólares. Uso la palabra giga, que es la palabra científica, que quiere decir 1.000 millones, ¿verdad? 1.000 millones de dólares. Y el segundo país que recibió dinero, pero bastante menos, fue China. Es decir, fíjense que los países que más dinero reciben son Estados Unidos y China. De ninguna manera tiene que ver con lo que podíamos pensar hace 50 años, bueno, que era Europa, ¿no? De cualquier manera son los dos de los países más caros, ¿no? Así que Dos de los países más caros, pero China, ¿qué es lo que se va a ver a Estados Unidos y qué es lo que se va a ver a China? Dos cosas Ha muy cambiado diferentes. distinto. Y a su vez, ¿cuál es el país que gasta más en turismo? Es decir, ahora, ¿quiénes son los que se mueven más? China es el que gasta más. Y gasta 300 gigadólares, 3.300.000 millones de dólares por año, y seguido lejos por USA, por Estados Unidos. Es decir, que los turistas que más viajan son los chinos. Lo Y luego sabíamos los todos. son norteamericanos. tantos además. a golpe de ojo en cualquier aeropuerto, ya lo sabes. Pero hay un aspecto que nadie ha mencionado. No, pero déjame seguir. Ah, bueno, dale. Déjame terminar. Igual te reservaba para una segunda. El turismo ya superó 1 teradólar, es decir, 1.000.000 de millones de dólares anualmente para el globo. Y tiene un crecimiento anual importante, mencionábamos recién el 6%. Y el crecimiento de todo esto depende claramente de la propiedad económica de la gente y del tiempo libre de la gente. Y ambas cosas están en aumento en el mundo, es decir, eso es lo que está claro. Y por supuesto, desde el punto de vista mío personal, quiero decir una cosa. Cada vez me resulta más penoso viajar, a pesar de que he viajado muchísimo, por las limitaciones que ponen. Por empezar, las limitaciones de los aviones, de lo chiquito que son los aviones, lo penoso de los aeropuertos y la cantidad de lugares que ya no se puede ir. Por ejemplo, mi primera vez que yo fui a Italia, subí arriba de la Torre de Pisa. Tengo fotos arriba de la Torre de Pisa y es absolutamente imposible entrar. En cambio, la primera vez que fui a Egipto ya no se podía subir a la Gran Pirámide. Así que realmente el turismo está cambiando, entre otras cosas, porque se cierran los lugares, ¿no? Bueno, eso es un aspecto, que se cierran los lugares es un aspecto, pero hay otro que nadie ha mencionado, y es que las condiciones climáticas y las condiciones de seguridad también han variado. Muchísimo. Yo pienso, las Islas Vírgenes Americanas desaparecieron y eran un destino turístico en el Caribe ¿Puerto Rico? maravilloso. Puerto Rico. Está Es destruido, decir, ¿quién va a ir a destruido, Puerto ¿quién va a Rico? ir? Y por otro lado, digo, nadie, y bueno, y los efectos del terrorismo. Sí. Yo en algún momento estuve en Turquía y no iría. ¿Qué opinan? Es decir, Sí. han cambiado hasta Sí. los destinos en función de la seguridad que ofrecen. Egipto ha Egipto, quedado ¿no? con esos hoteles Ah, maravillosos y a Turquía. que se les Y nota Turquía. una Lo están ligera perjudicando. decadencia y se nota el esplendor que Bueno, tuvieron. pero hay una- Te tiran por encima lo que quieras porque están ávidos de recibir turismo y lógicamente el turismo es renuente ir a sitios en donde la gente tiene miedo, Claro. están Sobre en eso zona algo hablamos calcinante. la vez pasada, ¿no? Cuando dijimos el turismo es muy voluble, el turismo Muy voluble. cambia y uno tiene que... Pero no es un problema de
de volatilidad del turismo, es un problema de que la circunstancia histórica en determinados países ha cambiado y mucho. Bueno, pero Vietnam está de moda, pero no solo por lindo, es porque está tranquilo. Sí, pero en otro momento no hubiera siempre sido. hay distintos motivos por el cual el turismo cambia, pero el turismo cambia. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque aún en las políticas de turismo, ¿no? Ciudades muy importantes que invirtieron mucho dinero en infraestructura y en condiciones para el turismo, quedaron hoy. Caso Acapulco, por ejemplo, ¿no? Usted recordará Acapulco, lo que era en los años 70, era uno de los mejores balnearios del mundo, y en algún momento, bueno, por razones de contaminación o por lo que fuere, empezó a perder espacio. Y ahí, en general, hay distintas razones por las cuales los sitios pierden visita, ¿no? Por problemas naturales, huracanes, ¿no? Lo que decíamos de las Islas Vírgenes, por enfermedades, por cambios políticos, por cierre de fronteras, ¿no? Estados Unidos le ha cerrado las fronteras a 7, 8 países, donde dice, acá, de ahí, no viene nadie, no entra nadie. Por límites, costo de la visa y exigencia de la visa. Límites al ingreso de los sitios, a lo cual hablaba Juan, que efectivamente eso también muchas veces quita interés, y la inseguridad. Ahí sí, la inseguridad es un factor clave. Brasil, por ejemplo, es un país con un potencial de visitas enorme, y sin embargo su inseguridad le juega muy en contra. Sí. Hay una... Perdón. No, dale. Yo voy a tomar la expresión de Willy. El turismo cambia, y tiene una ambigüedad eso, porque se puede tomar en sentido activo y en sentido pasivo también. Cambia porque las modalidades cambian, pero también el turismo cambia a sus destinos. Sí. Y como todas las industrias, tiene unas consecuencias predatorias bastante notorias. Es contaminante, como toda industria. Es contaminante. Razón por la cual en algunos lugares no podés entrar. Esa es la razón, pero por ejemplo uno mira Playa del Carmen, por ejemplo. Cuando se produce la alianza, el enorme interés económico de los sitios de visita y la corrupción, eso termina destrozando los lugares bellísimos, porque entonces se construye en cualquier lado, se privatizan los balnearios, por ejemplo. Bueno, Panamá, nosotros estamos, Panamá, sí, está Punta del Este. Uruguay, te iba a decir eso, Punta del Este. Entonces, el llamado de atención es que nosotros, paulatinamente, el turismo tiene una cosa muy embromada, en el sentido que va buscando siempre la zona virgen, lo que está incontaminado. Eso produce inversión, explotación, lo pudren todo y después van más allá. Lo contamina y luego está pasando. se Nosotros, traslada, ¿no? Uruguay termina en Rocha, ya no nos queda más para explotar. Si no cuidamos esto, si no se tiene conciencia de estas cosas, realmente un día se van a dejar de venir y se va a ir a otro lado. Tenemos que cuidar muy bien eso, porque en otros países ya está pasando, ya ha pasado y va a pasar. O sea, factores, entonces la política, el clima, pero el propio turismo si no se lo controla, es factor de destrucción de la son hordas, sí, hay que hordas, decirlo, sí, son hordas. Yo tuve una rara experiencia que fue vivir en Venecia durante 2 semanas en la casa de una familia veneciana. Los detestan. Sí. Salíamos a hacer los mandados en la mañana y me decían, písale los talones. Y yo decía, ¿cómo? Claro, son turistas, se tienen que ir. Pero hay hipocresía en eso. Hipocresía, claro, si Porque toda la ellos ciudad vive viven de de eso. eso. Viven de eso. Pero a la noche, atención. perdón, y termino acá, a la noche, cuando ya se retiraban casi todos los turistas del casco viejo, era como que los venecianos volvían a ser quienes eran, ¿no? Y tenían un cambio de conducta, se visitaban entre sí, salían a sus barcitos en las veredas y demás, respiraban, porque decían, está bien, es antipático lo que hacemos, pues yo les increpé, digo, pero ¿cómo pueden decir esto? Ustedes viven de esto, es bastante cretinesco. Y me dijeron, sí, está bien, moralmente tenés razón, pero hay que entender, nos asfixian. Nos superan, nos pasan por arriba. La sensación del turismo como horda es un fenómeno absolutamente nuevo. Es más, es decir, el turismo que invade los lugares y que no te permite, salvo que hagas una cola interminable, entrar a determinados lugares que se ponen de moda. Yo recuerdo que en un momento los japoneses y sus máquinas
y Nikon era impresionante, y los odiabas porque te estaban siempre en primera fila en lugares En los que museos querían. se ponían... Pero paraban, ¿quién ¿no? fue de Frente a la ver Gioconda? a la ¿Cuántas veces? Gioconda? Es Después imposible de, verla. Bueno, después de la película, ¿no? por ¿Quién la eso puede digo, ver? entonces, No, entrar a una cuadra. Ya antes de la película. La- Antes de... No, pero además cuántos cuadros divinos hay en la misma sala que la gente no los ve porque Pero- solo quiere ver la Gioconda porque tiene que ver la Gioconda y sacarse la selfie. ¿Y alguien Es repugnante intentó el últimamente fenómeno. entrar a la Capilla Sixtina o al No, Museo ya del hace Vaticano? años. Es Bueno. una horda dirigida. Llegás y te dicen 5 minutos, mire para arriba. Ahora siga. Es espantoso. Y si quiere tener un recuerdo un poco, te venden el souvenir. Clarísimo. Ahora, El libro. En la línea de lo que decía Juan. si hacemos a vos que te gusta la prognosis, si hacemos una proyección de que el tiempo libre va a ir en aumento, las facilidades van a ir en aumento, si podemos llegar a un mundo en el cual estemos permanentemente la mitad del mundo fuera de su ámbito natural y la otra mitad esperando para hacerlo, es decir, todo circulando por todos lados, ¿no? En algún momento vamos a llegar a eso. Y yo, otra pastillita que quería poner sobre esto, hay una modalidad que no sé, no la tengo cuantificada, pero he conocido mucha gente que está en eso, que viven realmente viajando. Vendieron su casa, Sí. juntaron capital y con eso viajan y hacen pequeñas tareas, o sea, tomaron al mundo como su lugar de vida y no paran en ningún lado más de un tiempito y van conociendo aquí. Gente que allá. vive en cruceros, porque hizo la Bueno, cuenta y es más eso, barato bueno, vivir en eso yo lo cruceros. leí hace mucho tiempo, no sé si era un chiste o qué, pero era un cálculo No de es un chiste, economista es cierto. que sí, que se acaba la cuenta, se vendió todo y se decía que Sí. vivía en un crucero, realmente se come muy barato. Más allá de aquellos que van, por ejemplo, a determinados destinos donde es muy fácil conseguir el trabajo un tiempo, Exacto. trabajan un tiempo y luego se dedican a pasear y a gastarse el dinero Con que lo han ganado. cual, claro, jóvenes, hace poco No, conocimos pero con... hay una población de pasivos, por ejemplo, que Bueno. viaja muchísimo, llegan a Montevideo algunos cruceros que son tiempos compartidos, o sea, todo el... Ya está pensado para... El barco está vendido Bueno. muchas veces a muchas personas. Eso Y- es lo que creo que alude Y efectivamente es así, o sea, hay una población No. viajante. Ahora, yo creo que hay una cuestión que me parece importante resaltar que tiene que ver con lo que decía Ana, ¿no? Ha cambiado el sentido y también el perfil de ese viajante, ¿no? Que ha pasado de tener un compromiso por narrar, contar, proyectarle a la sociedad lo que ha vivido, y aquel otro que en realidad quiere mostrar lo que ha vivido pero sin aportarle nada, simplemente tratar de hacer pública su presencia en otro sitio, y eso es lo que logra la selfie frente a lo que podría ser la narrativa de los grandes viajeros del no la siglo selfie, XVIII. la subida de la selfie. sí, Porque sí, te la guardas sí, para sí. vos, como Sí. hago yo, son para mí mi propio Y tu recuerdo. propio recuerdo, sí, sí. claro. Nada más. No, pero hay gente que efectivamente es hace ponerlo eso. claro, en la red, ¿no? Eso es una Y tara, eso, me parece. eso realmente habla desde un interés cultural por el viaje a una visión hedonista. digamos, Hedonista, del viaje. exactamente. Y se debe sumar el tema comida ahí, ¿no? Sí. Porque parte del viaje ahora es la ruta gastronómica, el ir a Exacto. experimentar otras cosas, el comer, el sacar la foto del plato, que es una cosa que a los que no somos millennials no se nos hubiera ocurrido jamás fotografiar lo que vas a comer, pero ahora es como tenés que demostrar que tenés Bueno, yo en ese sentido ciertos me- créditos gourmet. Me siento millennial porque en todos mis cuadernos de viaje yo rigurosamente hago un cuaderno de viaje anotando todo. Tú sos un gourmet, no sos un millennial. Bueno, y sos un además gourmet. diferente. anoto todo, es decir, ahora que los estoy revisando, encuentro todos los detalles las de lo, recetas. de lo que comí que ¿Y en qué- cada y qué- día. y qué contenían seguramente para contenían? Pero replicar? es que se sigue viajando también de otra manera. Hay tantos viajes como viajeros. Claro. Yo creo Porque que- yo recuerdo el precioso libro de Marcelo Figueredo sobre viajes con también recomendaciones, el mejor croissant en tal lado, el mejor, una mirada culta y detallista sobre las ciudades que fue un Y lujo complementaria, de ¿no? literatura. por Bien, supuesto. señores, viajemos de la forma que nos parezca a cada uno. Creo que en definitiva es un ejercicio más de la libertad, pero yo seguiré opinando que viajar es maravilloso. Y vamos al siguiente tema, que no sé en qué medida nos invita a viajar.